Claro que sí, y lo que ocurre con la comunidad internacional, porque gran parte justamente de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, repudia las elecciones legislativas por las que el oficialismo retomó el control de la Asamblea. José Natanson con el tema. ¿Qué ¿Qué tal, tal? José? Buen día. Sí, efectivamente, el domingo hubo elecciones en Venezuela, repasemos los hechos. El oficialismo, liderado por Nicolás Maduro, se impuso con el 67% de los votos. Votó muy poquita gente, alrededor del 30%, es decir, fue muy bajo el nivel de participación en unas elecciones en las cuales la mayoría de los partidos opositores, los principales partidos opositores, los principales líderes opositores, decidieron no presentarse. En muchos casos no podían presentarse porque estaban inhabilitados por diferentes medidas judiciales, en otros casos estaban exiliados en el extranjero, en embajadas, refugiados, o eran presos políticos. Esto hizo que los sectores mayoritarios de la oposición no se presentara una oposición minoritaria sin fuerza, y esto le diera al chavismo la posibilidad de ganar muy cómodamente y sin obstáculos las elecciones del domingo, ¿no? Quienes no votaron, justamente, ¿hubieran elegido a la oposición? Mirá, no lo ¿Por eso el sabemos. nivel de abstención? Obviamente es imposible de saber. Claro. Lo que sí podemos decir es que en las elecciones legislativas anteriores, en las que ganó la oposición, fueron esas elecciones en las que la oposición inesperadamente arrasó en las elecciones, votó el 70%. Esta vez votó el 30%. Entonces, yo creo que más que si es opositor o no, lo que hay es un clima de desmovilización en Venezuela. No hay entusiasmo hacia el gobierno de Chávez, gobierno de Maduro, perdón, de manera mayoritaria. No es masivo, no es una fuerza mayoritaria el gobierno de Maduro, pero retiene el apoyo de un porcentaje minoritario, pero importante, es una minoría intensa. Pero tampoco hay entusiasmo hacia la oposición. Claro, y entonces la pregunta es cómo sigue todo, José. Bueno, sigue, a ver, por un lado atonía opositora, es decir, la oposición está totalmente desconcertada, no sabe qué hacer. Juan Guaidó convocó a una especie de consulta popular en la que preguntan si las elecciones del domingo fueron válidas o no, una cosa bastante tirada de los pelos desde todo punto de vista. En segundo lugar, se afirma el statu quo político, es decir, el gobierno de Maduro se afirma en el poder, va a tener ahora el control, además del poder ejecutivo, de la mayor parte de las gobernaciones y las alcaldías, va a tener también el control de los tribunales, del Tribunal Supremo sobre todo, que le responde muy ciegamente, va a tener también el control de la Asamblea Legislativa. Se afirma la concentración de poderes en la figura del presidente, y se afirma esta idea del gobierno chavista, o el gobierno de Maduro, como algo minoritario pero sólido, cohesionado, ¿no? Y esto aísla a Venezuela del mundo, porque si gran parte de lo que se llama el grupo de contacto, la Unión Europea, entre otros, lo critica este proceso eleccionario, que los ¿cómo últimos queda? intentos por encauzar de una manera democrática y en la cual participaran todos los sectores políticos y sociales la situación de Venezuela naufragaron a partir de estas elecciones. De hecho, la Unión Europea le había pedido a Maduro posponer las elecciones, que era una de las condiciones que había planteado Enrique Capriles, creo que lo hablamos en este programa, uno de los líderes más importantes de la oposición, que dijo: si se posponen las elecciones y la Unión Europea participa como veedora, yo me presento. Finalmente eso no fue conseguido por el gobierno de Maduro, entonces no hubo esa instancia. Entonces yo decía, se afirma el gobierno de Maduro, atonía opositora, se caen las trabas institucionales que había. ¿Por qué necesitaba el gobierno de Maduro una asamblea que le respondiera en lugar de la asamblea opositora? Porque necesitaba refrendar por ley algunas inversiones, sobre todo en materia hidrocarburífera y en materia de minería en el arco del Orinoco, por parte de empresas sobre todo chinas, rusas, etcétera. Le estaban pidiendo los aliados internacionales de Maduro que, para darle algún tipo de blindaje institucional o jurídico a las inversiones, tuvieran apoyo legislativo. A partir de esta asamblea lo van a tener, y por último se afirma la dolarización. O sea que Venezuela se está dolarizando, de hecho cada vez el dólar circula más como moneda, el bolívar está pulverizado, ya cambiaron varias veces de moneda, y entonces se afirma la dolarización. Estas son por ahí las consecuencias más concretas del resultado de las elecciones del domingo en Venezuela. José, muchas gracias. Gracias, Silvia.